Donald Trump amenaza con cerrar la frontera y deportar a millones de personas. Habla de aranceles punitivos y vuelve a utilizar el miedo como herramienta política. Pero lo que no esperaba es que Claudia Sheinbaum ya hubiera firmado el documento más peligroso que un presidente estadounidense haya recibido en décadas. Un documento que en menos de 60 días podría llegar a la Corte Internacional de Justicia y que en menos de 90 días podría detonar la crisis constitucional, diplomática y financiera más grande en la historia moderna de Estados Unidos, porque esta vez México no está respondiendo con discursos, ni con soldados, ni con amenazas vacías, está respondiendo con derecho internacional, con archivos históricos y con una estrategia fría y calculada que Washington no vio venir. Soy Richard Wolff, economista, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y llevo más de 50 años estudiando crisis del capitalismo, relaciones de poder y colapsos imperiales, y lo que está ocurriendo en diciembre del año 2025 no es teoría, es historia en tiempo real. Es un punto de inflexión que puede cambiar para siempre el mapa político y económico de América del Norte. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo algo que ningún líder mexicano se había atrevido a hacer en 167 años, algo que tiene al Pentágono operando día y noche, algo que hizo caer al dólar casi 2 puntos en una sola tarde y algo que dejó a Trump completamente fuera de balance. Hace 3 semanas, el 25 de noviembre del año 2025, recibí un documento filtrado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Al principio pensé que era una provocación sin fundamento, pero cuando verifiqué las fuentes, cuando hablé con contactos en Naciones Unidas, cuando observé los movimientos legales silenciosos que México llevaba meses preparando, entendí que esto era real y profundamente peligroso para Estados Unidos. Claudia Sheinbaum no está jugando el juego diplomático tradicional. Ella estudió física e ingeniería, piensa como científica y entiende que toda acción genera una reacción igual y opuesta. Trump amenazó con aranceles del 25%, Trump habló de deportaciones masivas. Trump dijo que México pagaría su muro. Pero lo que no calculó es que Sheinbaum ya tenía preparada una respuesta que no requiere violencia, no requiere soldados, solo requiere el derecho internacional y documentos históricos que Estados Unidos siempre prefirió mantener enterrados. Esto no comenzó hace semanas. Esto comenzó hace 177 años, en el año 1848, cuando Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio mediante una guerra de agresión y un tratado impuesto bajo amenaza militar. Y lo que México está haciendo ahora es presentar la factura. Una factura que incluye intereses compuestos, reparaciones por daños históricos y compensación por recursos naturales extraídos durante casi 2 siglos. México no está pidiendo que le devuelvan el territorio. Eso sería imposible en el mundo actual. No pueden desalojar a decenas de millones de personas que hoy viven en California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y Wyoming. Pero lo que sí pueden hacer, y aquí está la genialidad de la estrategia, es reclamar una compensación económica equivalente al valor actual de esos territorios, más 177 años de intereses, más el valor de todo el oro, la plata, el petróleo, el gas y los minerales extraídos durante generaciones. Los documentos internos hablan de una reclamación que ronda los 5 billones de dólares, una cifra tan grande que cuesta dimensionarla. El Producto Interno Bruto completo de México es de aproximadamente 1.300.000 millones de dólares. Esta reclamación equivale a casi 4 años completos de toda la economía mexicana o a cerca del 20% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué diciembre del año 2025? Y la respuesta es estratégica. Primero porque Trump amenaza con los aranceles más altos en 90 años. Segundo porque México acaba de convertirse en miembro asociado del bloque BRICS con respaldo de China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Y tercero porque la Corte Internacional de Justicia acaba de sentar un precedente histórico al permitir reclamaciones por daños coloniales incluso cuando ocurrieron hace más de un siglo. El 20 de noviembre del año 2025, Sheinbaum reunió a su gabinete de seguridad durante 7 horas y puso 3 opciones sobre la mesa: negociar, responder con aranceles o activar lo que llamó la opción nuclear legal. Y fue esta última la que ganó, respaldada por un análisis jurídico de más de 300 páginas que demuestra que México tiene un caso sólido no para recuperar territorio, sino para exigir compensación masiva. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado bajo coacción, con la Ciudad de México ocupada por tropas estadounidenses, y Estados Unidos violó sistemáticamente sus cláusulas durante décadas, despojando a familias mexicanas de tierras, prohibiendo el idioma español y relegando millones a una ciudadanía de segunda clase. Todo perfectamente documentado en archivos del propio Congreso estadounidense.
El ultimátum que llegó a la Casa Blanca el 3 de diciembre del año 2025 exige el reconocimiento formal de que el tratado fue inválido por coacción militar, una compensación de $5 billones calculada con intereses compuestos al 3% anual durante 167 años. Reparaciones adicionales por recursos naturales y advierte que si Estados Unidos rechaza estas demandas, México llevará el caso a la Corte Internacional en el año 2026 y exigirá el embargo de activos estadounidenses en todo el mundo. Esto es lo que realmente aterra a Washington, porque aunque la Corte no tiene ejército, sus fallos son reconocidos por Naciones Unidas y con el respaldo del bloque BRICS, activos estadounidenses por billones de dólares podrían ser congelados, reservas de oro, bonos del tesoro, inversiones corporativas, generando un caos financiero global. El límite fijado para el 15 de febrero del año 2026 no es casual. Coincide exactamente con la fecha en que Trump planea implementar los aranceles. Es un juego de póker de alto riesgo. México tiene una mano mucho más fuerte de lo que nadie imaginaba. Este movimiento lleva más de un año preparándose. México contrató al bufete internacional más prestigioso del mundo, el mismo que ganó casos de reparaciones coloniales históricas, pagó cientos de millones por adelantado y reunió a exjueces de la Corte Internacional, historiadores de Harvard, Yale y Oxford y economistas forenses que calcularon cada metro cuadrado, cada onza de oro, cada barril de petróleo. El resultado es claro. El valor territorial supera los $4 billones, los recursos naturales otros casi 3 billones, y aún así México solo reclama 5 billones para demostrar moderación. Arizona ocupa un lugar central en este caso porque representa uno de los ejemplos más claros de expropiación, violencia racial y genocidio cultural documentado, y México exige reconocimiento histórico y una compensación específica cercana a los $800 mil millones por ese territorio. Lo que está ocurriendo no es solo una disputa entre dos países, es un cambio sísmico en el orden mundial. Es un país históricamente subordinado utilizando las reglas del sistema internacional para desafiar a una superpotencia. Es judo económico, es poder legal, es el principio del fin de la impunidad histórica. En Washington el pánico es real. Reuniones de emergencia, escenarios de colapso financiero, caídas del dólar, ventas masivas de bonos, apoyo explícito de China y Rusia a México, neutralidad estratégica de Europa y observación atenta de América Latina que ya discute replicar este modelo. Si México logra aunque sea una victoria parcial, el precedente será devastador para Estados Unidos, Filipinas, Vietnam, Irak, Cuba, Irán y muchos otros países podrían seguir el mismo camino. Esto es lo que yo llamo el efecto Sheinbaum, una líder que entendió el momento histórico exacto para convertir el pasado en una herramienta del presente, no para venganza, sino para justicia, no con armas, sino con inteligencia, derecho y alianzas. No sabemos cómo terminará, pero si sabemos algo con absoluta certeza, el simple hecho de que esto esté ocurriendo ya cambió el mundo, demostró que incluso una superpotencia puede ser desafiada cuando el derecho internacional deja de ser un adorno y se convierte en un arma real. Continuamos, y lo hacemos yendo todavía más profundo. Porque lo que viene después de esta amenaza legal es aún más revelador del momento histórico que estamos viviendo y explica por qué esta jugada mexicana no es improvisada, sino el resultado lógico de un sistema mundial que está llegando a su límite estructural. Después del envío del ultimátum, lo primero que ocurrió en Washington no fue una declaración pública. Fue silencio absoluto, y en política internacional el silencio es casi siempre la señal más clara de pánico. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió a puerta cerrada durante más de 9 horas. El Departamento del Tesoro activó protocolos de contingencia que solo se utilizan cuando existe riesgo real de embargo internacional, y el Pentágono pidió evaluaciones de impacto que no tenían nada que ver con lo militar, sino con la estabilidad financiera interna. Esto es clave de entender, porque Estados Unidos no teme perder territorio, teme perder credibilidad, y en un sistema basado en deuda, bonos y confianza, la credibilidad lo es todo. Si un solo país logra demostrar que Estados Unidos violó sistemáticamente el derecho internacional y que esas violaciones generan consecuencias económicas reales, el castillo de naipes comienza a tambalearse. Trump reaccionó como siempre reacciona cuando no entiende el tablero completo, atacando, gritando, amenazando. Dijo que México jamás ganaría, que la Corte Internacional no tiene poder, que Estados Unidos no reconoce esas jurisdicciones, pero aquí está el problema que sus asesores no pueden ocultar. Estados Unidos no necesita reconocer un fallo para sufrir sus consecuencias. Basta con que otros países lo reconozcan, basta con que bloques económicos decidan actuar en consecuencia, basta con que los mercados financieros comiencen a descontar el riesgo. Y eso ya está ocurriendo.
Fondos soberanos de Asia comenzaron a reducir exposición a bonos del Tesoro, no de forma masiva, pero sí lo suficiente para encender alarmas. Cuando un imperio tiene que pagar más para financiar su deuda, ya no está en la cima de la pirámide. Claudia Sheinbaum, por su parte, no respondió a los ataques verbales, no concedió entrevistas incendiarias, no levantó la voz. Emitió un solo comunicado breve, técnico, casi frío, diciendo que México confía en las instituciones internacionales y que su objetivo no es confrontación, sino justicia histórica y estabilidad regional. Ese tono no es casual. En derecho internacional, la emocionalidad es debilidad. México se presentó como el actor racional, paciente y respetuoso del sistema, y dejó a Estados Unidos atrapado en el papel de potencia agresiva e incapaz de dialogar. Esa asimetría narrativa es devastadora, porque el mundo no juzga solo los hechos, juzga las formas. Lo que muchos no han entendido todavía es que esta demanda no busca realmente cobrar $5 billones en un solo pago. Eso sería inviable incluso para Estados Unidos. Lo que busca es abrir una mesa de negociación forzada, una negociación donde México tenga una palanca gigantesca, y esa palanca puede transformarse en concesiones comerciales, eliminación total de aranceles, acuerdos energéticos favorables, inversión masiva en infraestructura fronteriza, regularización migratoria amplia, sobre todo, reconocimiento político del daño histórico. En economía política, el dinero es solo una de las monedas, el poder simbólico es otra, y México está apuntando a ambas. Aquí es donde entra el contexto global. Estados Unidos ya no es el único árbitro del sistema. China observa atentamente porque sabe que cualquier debilitamiento legal de Estados Unidos fortalece su propio discurso sobre el orden multipolar. Rusia apoya porque ve una oportunidad de demostrar que el derecho internacional puede utilizarse contra Occidente. América Latina observa porque durante 2 siglos fue objeto, no sujeto, de las reglas. África observa porque las demandas por colonialismo están resurgiendo con fuerza. Europa observa con incomodidad porque sabe que muchos de sus propios imperios pasados podrían ser cuestionados bajo los mismos argumentos. Esto no es un caso aislado. Es una grieta en la estructura completa del sistema internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial. Hay otro elemento que rara vez se menciona, pero que es fundamental. Dentro de Estados Unidos, este caso divide profundamente a las élites. Wall Street no quiere conflicto, las grandes corporaciones no quieren aranceles, los estados fronterizos dependen del comercio con México, California por sí sola tiene un intercambio comercial con México superior al Producto Interno Bruto de muchos países. Texas vive una contradicción histórica. Es culturalmente mexicano en muchas regiones, económicamente dependiente de la mano de obra y del comercio transfronterizo, pero políticamente capturado por una narrativa nacionalista que ahora amenaza su propia estabilidad. Gobernadores, alcaldes y cámaras de comercio están presionando en silencio para que la Casa Blanca baje el tono, porque ellos sí entienden el impacto real. Mientras tanto, el equipo legal mexicano sigue ampliando el expediente. No solo se habla ya del Tratado de Guadalupe Hidalgo, sino de violaciones posteriores, de confiscaciones ilegales, de leyes discriminatorias, de expulsiones forzadas, de masacres documentadas, de la destrucción sistemática de estructuras económicas mexicanas en los territorios anexados. Cada uno de estos elementos no se presenta como acusación moral, sino como daño económico cuantificable. Esa es la clave. El lenguaje de la Corte Internacional no es el lenguaje de la culpa, es el lenguaje del cálculo. Y aquí aparece una verdad incómoda para Estados Unidos. Durante décadas utilizó el derecho internacional cuando le convenía y lo ignoró cuando no. Utilizó tribunales, sanciones y embargos contra países débiles, pero nunca pensó que esas mismas herramientas podrían volverse contra él. Ese es el error clásico de todo imperio en decadencia, creer que las reglas solo existen para los demás. Lo que México está demostrando es que cuando las reglas se aplican de manera consistente, el poder desnudo pierde eficacia. La población mexicana, a diferencia de otras crisis, está mayoritariamente alineada con esta estrategia. No porque espere recibir dinero directo, sino porque percibe dignidad, percepción de igualdad, ruptura de la relación paternalista. Por primera vez en generaciones, México no está pidiendo permiso, está ejerciendo un derecho. Eso tiene un valor político interno enorme y fortalece a Sheinbaum de una manera que ningún discurso nacionalista barato podría lograr. Y ahora llegamos al punto más delicado de todos, el escenario que nadie quiere pero que todos calculan. ¿Qué pasa si Estados Unidos decide ignorar completamente la demanda y seguir adelante con aranceles y sanciones? En ese escenario, México no responde solo. Responde como parte de un bloque.
Responde diversificando comercio, liquidando reservas en dólares de manera gradual, fortaleciendo acuerdos energéticos con Asia, aceptando inversiones chinas en infraestructura estratégica y reduciendo su dependencia histórica del mercado estadounidense. Nada de esto ocurre de un día para otro, pero los mercados se mueven por expectativas, no por hechos consumados, y la expectativa de un México menos dependiente de Estados Unidos ya es suficiente para alterar equilibrios. Esto es lo que convierte este conflicto en algo mucho más grande que una disputa bilateral. Es un síntoma de un mundo que se reordena, donde las antiguas jerarquías ya no se aceptan automáticamente, donde la historia deja de ser un relato cerrado y se convierte en un activo político. Durante décadas se dijo que el pasado debía olvidarse para avanzar. Hoy vemos que el pasado vuelve no como nostalgia, sino como contabilidad pendiente. No sabemos todavía si este caso llegará a una sentencia formal, si terminará en un acuerdo silencioso, si se diluirá con el tiempo o se detonará una crisis mayor. Pero hay algo que sí sabemos. El simple hecho de que México haya llevado a Estados Unidos a esta posición ya es una victoria estratégica. Ha demostrado que el poder no es solo militar, que la inteligencia institucional puede equilibrar asimetrías gigantescas y que incluso las superpotencias pueden ser obligadas a sentarse a la mesa. Y si la historia nos enseña algo, es esto. Los imperios no colapsan de golpe, colapsan cuando dejan de ser incuestionables. Lo que Claudia Sheinbaum ha hecho no es atacar a Estados Unidos, es cuestionar su inmunidad histórica. Y una vez que esa inmunidad se rompe, nada vuelve a ser igual. Seguimos, porque todavía no hemos llegado al núcleo más profundo de esta historia, al punto donde economía, psicología colectiva y estructura de poder global se cruzan, y es ahí donde este conflicto deja de ser un expediente legal y se convierte en un fenómeno histórico de largo alcance. Hay un elemento que rara vez aparece en los titulares, pero que es central para entender por qué esta estrategia mexicana es tan peligrosa para Estados Unidos, y es el tiempo. Estados Unidos vive atrapado en ciclos electorales cortos, decisiones inmediatas, reacciones impulsivas, mientras que México, por primera vez en mucho tiempo, está pensando en décadas. El expediente presentado no está diseñado para resolverse rápido, está diseñado para desgastar, para permanecer, para convertirse en una sombra constante sobre cada decisión comercial, financiera y diplomática de Washington. Cada vez que Estados Unidos intente imponer un arancel, renegociar un tratado o sancionar a otro país, esta demanda parecerá como recordatorio de su propia vulnerabilidad legal. En términos financieros, el impacto psicológico es incluso más importante que el impacto real. Los mercados no funcionan solo con datos, funcionan con narrativas. Durante 80 años la narrativa dominante fue que los bonos del Tesoro estadounidense eran el activo más seguro del planeta, no porque Estados Unidos fuera moralmente impecable, sino porque nadie podía desafiarlo con éxito. Esa narrativa empieza a resquebrajarse cuando surge la posibilidad, aunque sea remota, de embargos, sanciones cruzadas o fallos internacionales adversos. No se necesita que ocurra el peor escenario, basta con que deje de ser impensable. En economía, lo impensable es lo que sostiene los privilegios. Por eso el Departamento del Tesoro está tan inquieto. No porque crea que mañana perderán 5 billones de dólares, sino porque entiende que si un 2 o 3% de los grandes tenedores internacionales de deuda decide diversificar por precaución, el costo de financiar la deuda estadounidense sube de inmediato. Estados Unidos ya paga cientos de miles de millones de dólares al año solo en intereses. Un aumento pequeño, casi imperceptible para el ciudadano común, puede convertirse en una presión fiscal brutal a mediano plazo. Menos dinero para infraestructura, menos dinero para programas sociales, más polarización interna. Todo eso por una grieta legal abierta desde el sur. En México, mientras tanto, ocurre algo igualmente profundo pero en sentido opuesto. La narrativa nacional cambia. Durante generaciones, la relación con Estados Unidos se construyó desde la resignación, desde la idea de que no había alternativa, de que cualquier confrontación era suicida. Esta estrategia rompe ese marco mental. No porque prometa una victoria total, sino porque demuestra agencia. Demuestra que México puede elegir cuándo, cómo y bajo qué reglas interactuar con su vecino más poderoso. Ese cambio psicológico es irreversible. Incluso si el caso no prospera plenamente, el precedente interno ya está sembrado. Hay también una lectura demográfica que Estados Unidos no puede ignorar. Más de 35 millones de personas de origen mexicano viven hoy dentro de su territorio. Muchos de ellos habitan precisamente en los territorios que forman parte del reclamo histórico. Este caso no los convierte en enemigos del Estado, pero sí reabre debates incómodos sobre identidad, historia y pertenencia.
No es casual que los estados más nerviosos sean California, Texas, Arizona y Nuevo México. Allí la historia que México pone sobre la mesa no es abstracta, es visible en apellidos, en ciudades, en mapas, en costumbres, en lengua. Y aquí aparece un punto que incomoda profundamente a las élites estadounidenses. Durante décadas promovieron la globalización cuando les beneficiaba, defendieron la libre circulación de capitales, la apertura de mercados, la deslocalización industrial. Ahora se enfrentan a una globalización jurídica e histórica que ya no controlan. No pueden cerrar fronteras al derecho internacional del mismo modo que cierran fronteras a personas. Las reglas que ayudaron a crear empiezan a operar en su contra. El caso mexicano también está siendo estudiado con lupa en universidades, centros de pensamiento y ministerios de relaciones exteriores de todo el mundo. No como un acto de revancha, sino como un manual, cómo transformar una derrota histórica en una herramienta de negociación contemporánea, cómo traducir memoria en cálculo, cómo usar archivos, tratados y jurisprudencia para equilibrar relaciones profundamente asimétricas. Si este enfoque se replica, el sistema internacional entrará en una fase completamente nueva, una fase donde el pasado deja de ser intocable. Estados Unidos enfrenta entonces una disyuntiva clásica de imperio en declive. Puede reaccionar con fuerza, desacreditar, sancionar, presionar, cerrar filas, lo que probablemente acelere el proceso de erosión de su legitimidad. O puede aceptar negociar, reconocer parcialmente, ceder en áreas clave y preservar estabilidad a cambio de concesiones. La historia muestra que los imperios rara vez eligen la segunda opción a tiempo. El orgullo suele ser más caro que el pragmatismo. Claudia Sheinbaum lo sabe. Su estrategia no busca humillar, busca obligar a elegir. Cada día que pasa sin respuesta formal aumenta la presión interna y externa sobre Washington. Cada amenaza pública de Trump refuerza la posición mexicana ante la comunidad internacional. Cada gesto de soberbia es una prueba más que se añade al expediente. Es una trampa elegante, construida con paciencia, donde el adversario se daña a sí mismo si actúa como siempre ha actuado. Y hay algo más, algo que rara vez se dice en voz alta. Este conflicto redefine el concepto mismo de seguridad nacional. No se trata de misiles ni de ejércitos, se trata de estabilidad financiera, de legitimidad histórica, de cohesión social. Estados Unidos puede ganar 1000 batallas militares y aún así perder la batalla del relato global. México, sin disparar una sola bala, ha colocado una pregunta incómoda en el centro del sistema internacional. ¿Quién paga realmente el costo de la historia? El mundo observa porque entiende que lo que está en juego no es solo la relación entre dos países, sino la idea misma de responsabilidad histórica. Si el pasado no tiene consecuencias, el poder es eterno. Si el pasado puede reclamarse, el poder se vuelve transitorio. Esa es la razón por la que este caso inquieta tanto a quienes siempre se sintieron intocables. Y así llegamos a un punto crucial. Pase lo que pase en los tribunales, pase lo que pase en las negociaciones, ya no existe vuelta atrás. La pregunta ya fue formulada. El expediente ya existe. El silencio ya no es una opción. Y cuando las preguntas correctas se hacen en el momento correcto, incluso los imperios más grandes descubren que no estaban tan preparados como creían. Continuamos, porque ahora entramos en la fase más silenciosa y, paradójicamente, más decisiva de todo este proceso, la fase donde ya no importan los discursos públicos ni los titulares, sino los movimientos casi invisibles que están ocurriendo detrás del escenario y que suelen anticipar los grandes cambios históricos. En los pasillos de poder estadounidense empieza a instalarse una palabra que durante décadas fue casi tabú cuando se hablaba de la relación con México: negociación. No una negociación simbólica, no una llamada diplomática para calmar tensiones, sino una negociación real, estructural, donde por primera vez Estados Unidos no dicta unilateralmente las condiciones. Esto es extraordinario porque rompe un patrón de más de un siglo. Incluso cuando México logró avances importantes en el pasado, como con el Tratado de Libre Comercio, lo hizo desde una posición defensiva. Hoy la posición es distinta. Hoy México llega con una amenaza creíble, legalmente articulada y respaldada por un entorno internacional favorable. En este punto aparece una estrategia que muchos subestiman, pero que es central en el pensamiento de Sheinbaum y su equipo: la fragmentación del conflicto. En lugar de empujar todo hacia una gran confrontación frontal, México está dejando abiertas múltiples vías paralelas. Por un lado, la vía judicial internacional. Por otro, la vía comercial. Por otro, la vía energética. Por otro, la vía migratoria. Cada una de estas áreas se convierte en una ficha intercambiable.
Estados Unidos puede ceder en una para aliviar presión en otra. Ese diseño convierte a México en un actor flexible, no rígido, y eso en geopolítica es poder. Observa lo que ocurre en energía. México empieza a hablar de soberanía energética con un lenguaje que no es ideológico, sino contractual. Se discuten nuevos acuerdos de suministro, refinerías compartidas, inversión extranjera selectiva. Al mismo tiempo, se envían señales claras a Asia de que México está abierto a diversificar socios. Nada se firma de inmediato, pero todo se conversa. En Washington, esto se traduce como una amenaza indirecta, porque la seguridad energética siempre fue uno de los pilares del control regional estadounidense. En migración sucede algo similar. México deja de presentarse como un simple muro humano que contiene flujos migratorios a cambio de concesiones menores. Empieza a hablar de corresponsabilidad estructural, de desarrollo regional, de inversión en Centroamérica, de movilidad laboral regulada. Y aquí el reclamo histórico funciona como telón de fondo. No se dice explícitamente, pero el mensaje es claro. Un país que fue despojado, que pagó costos históricos enormes, no puede seguir cargando solo con las consecuencias sociales de un sistema económico desigual. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, la tensión se filtra hacia el sistema político interno. Congresistas moderados comienzan a pedir informes. Comisiones solicitan evaluaciones jurídicas. No porque apoyen a México, sino porque entienden el riesgo sistémico. Nadie quiere ser el político que ignoró una advertencia y desencadenó una crisis financiera evitable. Este tipo de presión no aparece en televisión, pero es la que realmente mueve decisiones. Trump, fiel a su estilo, sigue intentando convertir el conflicto en un espectáculo. Habla de fuerza, de soberanía, de grandeza nacional. Pero su problema es que el escenario ya no es doméstico. Puede movilizar emociones internas, pero no controla a jueces internacionales, a bancos centrales extranjeros ni a fondos soberanos. Y el poder moderno, a diferencia del poder del siglo XX, no reside solo en la capacidad de intimidar, sino en la capacidad de coordinar sistemas complejos. Ahí es donde su retórica empieza a quedarse corta. Un aspecto especialmente delicado es el rol del dólar. Durante décadas, el dólar fue no solo una moneda, sino un instrumento de política exterior. Sanciones, embargos, control de flujos financieros. Pero ese poder depende de la confianza global. Cada vez que surge una alternativa, cada vez que un país grande reduce su exposición, el sistema se debilita un poco. México no puede derribar el dólar. Nadie puede hacerlo solo. Pero puede contribuir a un proceso gradual de diversificación que, sumado a otros movimientos globales, erosiona la hegemonía monetaria estadounidense. En este sentido, la coordinación silenciosa con países del bloque BRICS es fundamental. No se trata de una alianza militar ni ideológica, se trata de una convergencia de intereses. Todos comparten una incomodidad histórica con un sistema donde Estados Unidos actúa como juez y parte. El caso mexicano ofrece una narrativa poderosa, un ejemplo concreto, un punto de apoyo. No es casual que China y Rusia se mantengan públicamente prudentes, pero privadamente atentos. Saben que un precedente legal vale más que 1000 discursos. Y ahora llegamos a una de las dimensiones más profundas de este proceso, la cultural. La historia que se enseñó durante generaciones en ambos países empieza a ser cuestionada. En México, el relato deja de ser únicamente el de la derrota y se transforma en el de la persistencia. En Estados Unidos, el mito de la expansión inevitable, del destino manifiesto, comienza a enfrentarse a una revisión incómoda. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero las grietas ya están ahí. Universidades, medios independientes, comunidades académicas empiezan a reabrir debates que durante mucho tiempo fueron considerados cerrados. Ese es quizá el impacto más duradero de todo este conflicto. Los tratados pueden renegociarse, los casos legales pueden archivarse, pero cuando una sociedad empieza a cuestionar las bases morales de su poder, el cambio es profundo. México no solo está reclamando dinero o concesiones, está reclamando narrativa. Está diciendo que la historia no fue un accidente, que tuvo beneficiarios y víctimas, y que ese balance no puede ignorarse eternamente. En este punto, la pregunta ya no es si Estados Unidos responderá, sino cómo. Responderá con inteligencia estratégica o con reflejos del pasado. Elegirá adaptarse a un mundo multipolar o aferrarse a una hegemonía que se vuelve cada vez más costosa de sostener. Verá en México a un socio con voz propia o insistirá en tratarlo como un actor subordinado. La historia nos dice que los grandes cambios no se anuncian con fanfarrias. Se sienten primero como incomodidad, como pérdida de control, como incertidumbre.
Eso es exactamente lo que estamos presenciando. Un sistema que ya no funciona con la fluidez de antes. Un equilibrio que se desplaza lentamente. Un país que, sin disparar un solo tiro, ha obligado a otro a mirarse en el espejo de su propia historia. Y así, paso a paso, sin estridencias, sin gestos heroicos, se va escribiendo una nueva página. No sabemos aún el desenlace final, pero sí sabemos algo esencial. Después de este episodio, la relación entre México y Estados Unidos jamás volverá a ser la misma. Y cuando una relación de poder cambia, el mundo entero lo siente. Continuamos y ahora sí avanzamos hacia el cierre, pero no un cierre abrupto, sino uno amplio, profundo y coherente, porque esta historia no termina con una firma ni con una sentencia, termina con una transformación del orden mental con el que el mundo entiende el poder. A medida que pasan los meses, el conflicto entra en lo que los estrategas llaman la fase de normalización del riesgo. Lo que al inicio parecía impensable empieza a asumirse como una posibilidad estructural. Los mercados ya no reaccionan con pánico inmediato, reaccionan con cautela sostenida. Los bancos centrales ajustan modelos, los fondos de inversión introducen escenarios alternativos, los gobiernos incorporan la variable México-Estados Unidos como un factor de incertidumbre permanente. Ese es el verdadero impacto de largo plazo. Cuando un sistema deja de darse por sentado, deja de ser absoluto. En Washington, lentamente, se impone una realidad incómoda. No hay victoria total posible. Incluso si Estados Unidos logra bloquear el caso en tribunales, incluso si dilata el proceso durante años, el costo reputacional ya está pagándose. Cada foro internacional, cada negociación comercial, cada discurso sobre democracia y legalidad ahora carga con una pregunta silenciosa. Y esa pregunta debilita. No porque tenga una respuesta inmediata, sino porque expone una contradicción histórica que ya no puede ocultarse bajo el lenguaje del poder. En México, el efecto es inverso. El país empieza a verse a sí mismo no solo como una economía emergente o un socio menor, sino como un actor con capacidad de iniciativa estratégica. Esto tiene consecuencias profundas. Aumenta la confianza institucional, fortalece la política exterior, redefine prioridades. México deja de reaccionar automáticamente y empieza a anticipar. Ese cambio de postura es uno de los indicadores más claros de madurez geopolítica. Es importante entender algo fundamental. Esta estrategia no convierte a México en enemigo de Estados Unidos. Lo que hace es obligar a Estados Unidos a reconocer a México como igual. Durante más de un siglo, la relación estuvo marcada por una asimetría tan profunda que ni siquiera se discutía. Hoy esa asimetría sigue existiendo en términos de poder bruto, pero ya no es absoluta en términos de legitimidad. Y cuando la legitimidad se erosiona, el poder pierde eficiencia. Los imperios no caen cuando pierden guerras, caen cuando pierden la capacidad de justificar su posición en el mundo. Esta es una lección histórica que se repite desde Roma hasta el Imperio Británico. Estados Unidos no está colapsando, pero sí está entrando en una fase donde debe negociar su lugar en un sistema más amplio, más complejo, menos dócil. México, consciente o inconscientemente, se ha convertido en uno de los catalizadores de ese proceso. Con el tiempo, es probable que este conflicto se traduzca en un acuerdo discreto. No habrá una conferencia triunfal ni un anuncio grandilocuente. Habrá concesiones cruzadas, ajustes técnicos, compromisos de inversión, mecanismos de cooperación reforzados. Quizás nunca se pronuncie públicamente la cifra reclamada. Quizás el expediente se archive con una fórmula jurídica elegante. Pero el mensaje ya habrá sido entregado y recibido. El pasado importa. Y puede negociarse. Para el resto del mundo, esta historia deja una enseñanza poderosa. El poder no es estático. Las reglas pueden ser reinterpretadas. La historia no es solo memoria, es herramienta. Los países que durante décadas aceptaron su lugar como algo inmutable empiezan a preguntarse si realmente lo es. No todos actuarán, pero todos observarán. Y en geopolítica, observar ya es el primer paso hacia el cambio. Claudia Sheinbaum no pasará a la historia solo por este episodio, pero este episodio marcará su presidencia. No por la audacia retórica, sino por la comprensión del momento histórico. Supo leer un mundo en transición, supo utilizar instrumentos no violentos, supo transformar una herida histórica en una palanca contemporánea. Eso es liderazgo estratégico, no espectáculo. Y así llegamos al final, no de un conflicto, sino de una era de certezas. La era en la que Estados Unidos podía actuar, sin ser cuestionada, ha comenzado a cerrarse lentamente. No con una explosión, sino con una grieta legal,
histórica y simbólica que se abrió desde el sur. Desde un país que durante generaciones fue considerado débil y que ahora demuestra que la debilidad muchas veces no es falta de poder, sino falta de oportunidad. La historia no avanza en línea recta, avanza en momentos. Este es uno de esos momentos. Y aunque dentro de algunos años los titulares cambien y otros conflictos ocupen la atención global, este episodio será recordado como el instante en que algo se movió, en que una relación desigual empezó a reequilibrarse, en que el pasado dejó de ser un archivo muerto y se convirtió en una fuerza activa del presente. El mundo posterior a este conflicto no será radicalmente distinto de inmediato, pero será un mundo donde las preguntas incómodas ya no podrán ignorarse. Y cuando eso ocurre, cuando el silencio deja de ser posible, el cambio ya está en marcha, incluso si todavía no sabemos exactamente a dónde nos llevará. Y esa, precisamente, es la señal más clara de que estamos viviendo historia.